Buenas noches, amada familia unida por amor al Señor Jesucristo. En esta noche, en su programa Un Mensaje hacia la Familia, vamos a dar comienzo a un tema nuevo que el Señor nos ha dado en esta noche, esperando y orando en el Señor que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En esta noche está, como siempre, el hermano Francisco Aquino nos acompaña para ayudarme a desarrollar el tema de hoy, y le voy a pedir al hermano Francisco Aquino que abra en oración y de ahí pasamos a desenvolver el tema de esta noche. Pastor Aquino. Sí, buenas noches. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas de poder estudiar tu palabra y poder bendecir a la audiencia, Señor, y suplicamos, oh Dios amado, que nos permitas glorificar y exaltar tu nombre, Señor, y que al mismo tiempo también podamos edificar a tu pueblo a través del estudio de tu palabra, y también traer una palabra de sanidad a través de tu Santo Espíritu, que tú trates con el corazón de tu pueblo, Señor, y que edifique las vidas, Padre, para que lo que hagamos también sea agradable delante de tus ojos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, que limpie nuestra mente y corazón, y gracias por este privilegio maravilloso que nos regalas, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a presentar el tema, ¿por qué no debemos dejar de congregarnos? Está pasando, vamos a decir, puedo decir, un fenómeno en la iglesia, pastor, que muchas personas ya han dejado de congregarse. Sí. Y cuando uno le cuestiona, ¿verdad? o le pregunta, hermano, ¿por qué no se congrega? Su respuesta es que yo no tengo, yo no necesito congregarme para estar con el Señor. Yo en mi casa leo la palabra, yo en mi casa por televisión veo las predicaciones, o en la radio escucho las predicaciones, ¿no? Pero es un mandato de Dios, ¿verdad? Dios ha dado que no debo de congregar, que es donde el Señor envía bendición, ¿no? Sí. Dios nos bendice, Dios está en todas partes, pero cuando nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, pues venimos a ser una familia en el Señor, y el lugar donde se reúne la familia es en la casa de papá, ¿no? Mayormente, como yo tengo reuniones con mis hijos, no voy a la casa de mis hijos, sino mis hijos vienen a la casa, ¿no? Ahí donde puedo yo congregar a todos. Entonces, porque estamos en familia. Si voy a visitar a uno de mis hijos, solo visitaría solo a uno. Pero cuando todos vienen a casa de papá, pues todos estamos en la casa. Entonces, así yo veo que así papá quiere que todos sus hijos vengan a casa para derramar su bendición. Y podemos ver en el Salmo 133, del 1 al 3, y lo lee, por favor, Pastor Francisco. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Amén. Qué hermoso. Cuando nosotros leemos esto, dice, bueno, no me tienen que estar presionando, no me tienen que estar, pues uno puchando el Span English para que yo vaya a la casa del Señor, ¿no? Sí. Dice que mira qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. ¿No? A veces hay a veces que no se puede de tal manera, pero cuando viene la palabra de Dios empieza a purificar. A purificar. Dice la palabra de Dios, hemos sido limpios por la palabra. Entonces, esto es lo que nos ayuda, es lo que dice que ahí en la casa, ¿no? Porque ahí dice que desciende, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano. Mire, hermano, ahora como yo le voy a hacer preguntas, hermano, usted va a dirigir ahí desde esa mesa, pero le voy a hacer preguntas como un miembro regular, y le voy a poner algunas excusas que los hermanos que son bastante bíblicos le dicen a uno por lo general. Oye, hermano, pero el Salmo 133 está en el Antiguo Testamento, eso es de la ley, ¿verdad, hermano? ¿Cómo me va a decir que
que trate de aplicar lo de la ley si estamos en la gracia. A ver, hermano. Sí, es que no es tratar de aplicar la ley, Ajá. sino es aplicar, es cuestión de obedecer la palabra de Dios, Ajá. ¿no? Porque para eludir ciertas responsabilidades que yo tengo o que la palabra de Dios me da, siempre voy a poner, o es el Antiguo Testamento, Sí. o el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una completa. Antiguo y Nuevo Testamento, hay una ordenanza de Dios. No varía la ordenanza de Dios. Dios no tiene variación. Desde el que dijo desde el principio al final se debe de cumplir, ¿no? Bueno. Entonces, en las excusas que puede decir, oh, bueno, sí, ¿sabe qué? No está en el Antiguo Testamento, no lo voy a hacer. Es solamente encontrar una excusa para no obedecer o someterme a la palabra de Dios. Bueno, es porque la mayor parte de veces la gente le busca la vuelta, como por ejemplo si habláramos del diezmo, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero algunos dicen, pero si el diezmo estaba en la ley, ¿por qué lo tengo que cumplir? Y en realidad, si le va a buscar excusas para no hacer lo que la palabra de Dios le dice, pues hay un montón de excusas ahí que va a encontrar, donde se puede escudar para no cumplir sus responsabilidades. Pero pienso que si usted me vuelve a decir el tema, ¿cómo es? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? Ok, yo le daría una respuesta a eso. Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 17, Jesús está orando por los discípulos y dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y en la oración de Jesús dice, para que el mundo sepa que tú los has enviado como tú me enviaste a mí, yo también los envío a ellos, para que te conozcan a ti, a través del testimonio de ellos, que se mantengan juntos. Y para dar testimonio, dice allí, número uno tendría que ser para dar testimonio. ¿Por qué permanecemos? ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque tenemos que dar testimonio de la unidad. Como Cristo en nosotros, también nosotros, uno solo con los hermanos. Pero la segunda cosa que yo veo ahí es que la iglesia tiene el propósito de evangelizar. Y entonces mucha gente en la iglesia lo ha tomado como un club social, como bueno, voy a ir al culto el domingo, como una forma de aliviar la conciencia, ¿verdad? Se peca de lunes a sábado y el domingo se va a limpiar la conciencia, y ya se volvió una rutina, ¿no? Y no nos damos cuenta que verdaderamente esto es una relación con Dios de todos los días, 24 horas al día, y no estoy diciendo que no fallemos, sino que simplemente mantenernos en comunión con Dios nos permite no perder la visión de que estamos de paso sobre esta tierra, que todavía no hemos llegado a la meta y que todavía hay un trabajo que hacer aquí, que Jesús estableció la iglesia para que se hiciera un trabajo. Vayan y hagan discípulos, enséñenles todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes, y nos dio las normativas de lo que tenemos que hacer. Pastor. Sí, vemos, como dice Efesios capítulo 5 al 23, que Jesús porque María es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, ¿no? Nosotros, en Corintios 12, del 12 al 12, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, como cabeza, Él nos guía, y como un cuerpo Él nos une. Nosotros debemos estar unidos siempre a Jesús. ¿Y cómo vamos a estar, cómo va a estar el cuerpo de Cristo? ¿Va a estar dividido o cómo no va a estar junto? Cada quien haciendo lo que quiere. No me congrego, no tengo comunión con el cuerpo, ¿no? Porque todos somos necesarios, no hay nadie que no sea necesario, lo compara como un cuerpo que no sea usado, que tenga una función dentro del cuerpo, de la cabeza, entonces una función dentro del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que yo decía como testimonio, ¿no? Porque cuando estamos en la casa del Señor vivimos una armonía, ahí donde Dios derrama su bendición y empieza a empezar a limar esas situaciones de carácter, de pensamiento, de sentimiento, porque eso entonces encuentra la armonía. Cuando una persona no entiende lo que es la comunión, lo que es el compartimiento de los hermanos, vive una vida separada. No puede estar separado. Uno que dice ser cristiano no puede estar separado del cuerpo.
No puede uno ser el llanero solitario y hacer lo que él quiere, ¿no? Tiene que estar sujeto a la cabeza. Va a necesitar ayuda. Tiene que estar ayuda, claro. Esa es una de las cosas que nosotros en la iglesia nos ayudamos unos a los otros. Sí. ¿No? Así lo estableció el Señor, porque ahí es donde estamos. Ahora, cuando una persona empieza en los caminos del Señor y nos encuentra, y él ve la diferente, el ambiente que se vive en la iglesia, diferente al mundo que viene, porque en el mundo hay mucha hipocresía, hay mucha envidia, hay mucha división, ¿no? Y cuando venimos a la iglesia, dice, estamos juntos, unánimes, porque una cosa es estar juntos y una cosa es ser unánimes. Puedo estar juntos, pero no estar unánimes, cada quien jalando por su lado. Pero conforme a lo que la palabra de Dios dice, estamos juntos, unánimes. ¿Por qué nos llevamos juntos unánimes? Porque nuestro pensamiento es el pensamiento, eso ha sido renovado, nuestro pensamiento al pensamiento de Jesús. Yo no puedo pensar una cosa diferente a ustedes de que lo que está en la Biblia o tratar de imponer algo que no está en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, el mismo pensamiento del Señor viene a nosotros y empieza a realizar esos cambios que necesitamos como cuerpo de Cristo para empezar a funcionar a la perfección que es Jesús, que es lo que es la cabeza. La cabeza es perfecta, la cabeza del Señor es perfecto. Entonces este cuerpo empieza a funcionar en su perfección. No va a ser la mano lo que Él quiera, no va a ser el pie quiere jalar para aquí, el otro pie para allá, no hay nada extraño, un fenómeno, no, todo va a caminar conforme a lo que la cabeza lo mande. Sí. Entonces, cuando nosotros venimos y reconocemos, Él es el marido, la iglesia es la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, cuando entendemos esta parte de lo que somos nosotros como cristianos, que somos nosotros en el cuerpo de Jesucristo, claro que vamos a añorar estar siempre juntos, claro que vamos a añorar siempre estar pegados a la cabeza. Porque hay tantas situaciones que se presentan en las familias cristianas. Empiezan a surgir tal vez más problemas peores que si estuvieran en el mundo. A veces las personas dicen, no, pues cuando estaba en el mundo no me iba mejor que ahorita que estoy. Porque no te sujetas a la cabeza. Quieres hacer lo que tú quieres. Y cuando estamos bajo la autoridad del Señor y caminamos bajo la autoridad del Señor, las cosas van a ser mucho mejor. No hablamos de no tener problemas, pero va a ser mucho mejor, ¿no? Como situaciones que estamos pasando, que todos pasamos. Pero eso no nos detiene de seguir sirviendo a Dios, eso no nos detiene de estar reuniéndonos a la iglesia, no nos detiene de estar buscando el rostro de Dios. Porque sabemos que ahí es donde vamos a encontrar ese consuelo, esa fortaleza que necesitamos. La persona, como el cuerpo, tiene que alimentarse. Así nosotros tenemos que alimentarnos y en nuevos lugares, en el altar, porque dice ahí donde Dios derrama bendición. En el entendimiento y lo que necesitamos para seguir fortaleciéndonos, creciendo y seguir caminando como conforme Dios nos manda a hacerlo. Bueno, también tenemos que entender el modelo de Jesús con los discípulos. Los llamó, se sentaron con Jesús y después fueron enviados. O sea, recibimos el llamado a la salvación y luego tenemos que sentarnos para ser discipulados. Y en el libro de Efesios que estaba leyendo usted en el capítulo 4 dice que la idea del discipulado es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, capítulo 4, verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora fíjese qué curioso está esto, porque aquí se habla hay 3-4 aspectos que hay que tener en mente, que primero que el discipulado, que el estarse congregando es para poder ser discipulados en la palabra del Señor. Y el exponernos a esa enseñanza hace que lleguemos a una unidad en la fe con los demás hermanos, que podamos ser enseñados en el mismo pensamiento, en la misma fe, mismo Señor, una misma salvación. A fin dice que seamos enseñados, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Y la segunda cosa que está pasando es que vamos a ser enseñados para que haya unidad entre nosotros en la fe y luego tratar de formar en nosotros la persona de Jesús. Que no nos parezcamos al pastor, que no nos parezcamos al diácono, ni a la hermanita fulana y tal, a que se vean lindas algunos hermanos que tienen ¿cómo se dice?, gracia para ayudar y atender a las personas, pero yo no me quiero parecer a ninguno de ellos porque todavía Dios me está puliendo a mí, pero me quiero parecer a Jesús. Y entonces mientras nos exponemos al congregarnos, se está formando la persona de Jesucristo en nuestra vida. Y la meta es que la fe nuestra no sea una fe fluctuante, porque el apóstol Pablo lo recalca en el capítulo 4, verso 14 de Efesios, dice, para que no seamos como niños fluctuantes. Pues hay mucha gente que se brinca de congregación en congregación hasta que llega a un punto que ya no se congrega en ningún lugar, porque dice, yo no me hallo en ningún lugar. No se halla porque es desobediente, pues. Busca la iglesia perfecta. Sí, porque está buscando una iglesia donde los hermanos no se peleen, y en todas las casas hay hermanos que se pelean, ¿verdad? Eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Bueno, aquí dice que para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, ¿verdad? Que engañan y que con astucia enseñan artimañas del error. Y sino que entonces la meta sería formar la persona de Cristo y tener un carácter, establecer un carácter en Jesús para no ser de doble ánimo. Eso es lo que está, y no ser engañados al final. Escudriñar lo que recibimos de enseñanza, porque algunas veces se le va uno que otro tiro al predicador, ¿verdad? Y nos enseña cosas que a veces no están aquí. Exacto. Entonces la iglesia tiene que aprender a escudriñar la escritura, el pueblo. Ahora dice aquí que al final vamos a ser establecidos siguiendo la verdad en amor. Pero ¿cómo practicamos ese amor? ¿Con qué? Entonces, otra de las finalidades de la iglesia es practicar el amor que estamos aprendiendo, que proviene de Dios, ¿no? Ya no estamos hablando del amor fileo, ¿verdad? Estamos filial, ni del amor ágape, ni del amor eros que hablábamos la vez pasada, sino del amor ágape, que es el perfecto amor de Dios. Entonces, no podemos decir que siento el amor de Dios y estoy lleno del amor de Dios si no lo podemos practicar con los hermanos. Sí. Pastor, discúlpeme. Sí. No, si usted no me detiene, yo le sigo. No, ¿okay? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, no, entonces lo que es el entendimiento de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Por eso voy a leer lo que dice 1 Corintios 12, desde el 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ven? Que en el cuerpo de Cristo todos son necesarios. Son necesarios. Estaba yo compartiéndole, es una referencia en una de las predicaciones, que la pestaña, ¿verdad? Que parece que no nada, esa pestaña nosotros la arrancamos, los penetra directamente los rayos del sol y nos puede dejar ciegos. No puedes ver a las personas que están batallando. Si aquí esta uñita no lo cortas bien y queda ahí un pedacito, te duele, una uñita en el pie no te deja ni caminar cuando se hincha, que dice que le salió un uñero, ¿verdad? Entonces,
en los cuerpos, las partes más pequeñas que parecen, que son las más significativas o más débiles, son necesarias, ¿no? Comparando al cuerpo de Cristo, lo hace referencia en el cuerpo humano. El cuerpo humano es, si lo vamos a decir así, es la maquinaria más perfecta que hay. ¿Y quién creó este cuerpo? El Señor, ¿no? ¿Y quién que ha creado el cuerpo de Cristo? El Señor. Él es la cabeza de este cuerpo y cuando si nosotros trabajamos, nos ponemos a hacer lo que debemos de hacer como cuerpo, como miembro de este cuerpo, el cuerpo de Cristo trabajaría en una perfección como Él es perfecto. Y no nos saldríamos en veredas que no son, sino caminaríamos en los caminos del Señor que son perfectos. Y por eso el no dejarnos de congregar, perdemos esto. Perdemos esta comunión, perdemos esa sensibilidad, porque dice que nosotros fuimos formados de un solo espíritu, que es el espíritu de Dios a nuestro espíritu. Un espíritu que diferente al Espíritu Santo, que esté conectado al Espíritu Santo, no cabe en la congregación de los santos, no cabe en el cuerpo de Cristo. Entonces no habría como dice la oreja, no puede decir si todo fue la oreja, o no le puede decir al pie darle orden, sino que todo trabaja armónicamente, todo trabaja como debe ser. Aún si una persona llega, porque no todos, como estábamos platicando, no todos los que llegan a la iglesia llegan personas con problemas, con situaciones, para eso es la iglesia, no es un hospital, para curar el cuerpo que llega, ¿no? Como llegamos todos, empieza el Señor a trabajar en nosotros, empiezas a meternos a través de la palabra, a disciplinarnos, a través de la palabra a alimentarnos, para que este cuerpo enfermo, hablando espiritualmente, y a veces lo espiritual trae unas enfermedades físicas, empieza a ser sanado. Empieza a ser sanado y después empieza una de las situaciones más terribles que vienen en el corazón, raíz de amargura, celos, rencores, angustias, tantas cosas que no te dejan ser feliz. Cuando empieza el Señor a trabajar en el corazón de la persona, esas cosas son cambiadas y es introducido al cuerpo de Cristo, donde empieza a formar parte y empieza a elaborar el Señor en la vida de uno un nivel espiritual que empieza a levantarte y a llenarte a través de su palabra. Entonces, por eso el de no dejar de congregar. Si nos damos cuenta, pues las personas que se congregan, vamos a decir una vez por el servicio del domingo, si nos das cuenta al mes son 4, ¿verdad? Vamos a decir, algunos traen 5 domingos, pero si personas se congregan 4 días al año, ¿no? Solamente 4 veces al mes o 4 veces al año. 4 veces al año, ¿sí? Ajá. ¿Cómo se encontraría, no? Vamos a decir, ¿cómo lo podemos ver si en cuestión de alimentarte, ¿no? Porque en la congregación hay elementos que no puedes, cuando tú puedes estar leyendo la palabra, por la congregación unidos, en armonía, estamos alabando a Dios, estamos en la alabanza, ¿no? Puedo dar testimonios. Es muy diferente que yo esté en mi casa solo, tratando de llenar, que cuando estoy unido, cuando estoy congregado, recibiendo la totalidad de lo que es la esencia de la palabra, sí, la llenura, la gloria de Dios, el mover del Espíritu Santo. Eso no se puede recibir dejándome de congregar. Al contrario, ¿qué es lo que pasa? Me empiezo a apagar. Se enfría. Empiezo a enfermarme más. Entonces, y al final se hace una costumbre, que lo más difícil que es de erradicar y sacar a una persona es su estado cómodo en su costumbre, ¿no? Cuando la persona se enfría, para calentarla, ni en el microwave se pone ponerle, tiene que ser una obra tremenda del Señor en su vida. Bueno, creo que sería importante recalcar el hecho de que la iglesia es como un hospital y venimos a ser restaurados. Ahí en la iglesia donde recibimos al Señor, donde somos discipulados, donde el Señor ministra nuestras heridas y nos va sanando, restaurando, y cosa que a veces no pasa en la casa. Y ya cuando hemos pasado el proceso de salvación, restauración, santificación, sanidad del alma, y una serie de etapas que lo llevan que lo tienen que llevar de gloria en gloria, dice la palabra, sí, no lo lleva hacia abajo en picada, sino que
de gloria en gloria, hasta que llega a un punto donde la Biblia aquí dice de que a fin de que seamos perfeccionados en el Señor, siguiendo la verdad, crezcamos en el amor y crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Y crezcamos en todo aquel que es la cabeza de la iglesia, que se llama Jesucristo, que es el que debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿por qué le decía esto, pastor? Es porque algunas veces los hermanos piensan de que hay hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia y que son muy instruidos en la palabra, pero cuando llega un nuevito, rápido, ¿verdad? El nuevo casi siempre viene enfermo. Sí. ¿Sí o no? Sí. Jesús usaba mucho la figura de las ovejas y el pastor, pero las ovejas se les pegan las garrapatas. Entonces llega, voy a usar una figura que a veces a alguien no le gusta, ¿verdad? Esa oveja viene toda garrapatuda y tiene que venir al pastor para que le quite las garrapatas y le corte la lana y lo ponga bonito, ¿verdad? Hablando de la oveja. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, pasamos ese proceso. Pero a veces hay hermanos que ya están bien avanzados, ¿verdad? Es como que entrar al primer grado y aquel ya es universitario, ya se va a graduar. Y entonces quiere que los demás sean como él, universitario. Pero la Biblia a mí me enseña que la persona que se va a formar en mí se llama Jesús. Sí. ¿Verdad? No tenemos que tratar de hacer modelos nuestros a las otras personas, sino dejarlos pasar el proceso de sanidad, de salvación primero, sanidad del alma, restauración, y luego discipulado, ¿verdad? Y luego ya enviados para ser discípulos. No los va a enviar a ser discípulos de la entrada si no están sanos del alma. Claro. Entonces, la iglesia le permite a la persona pasar todas estas etapas de salvación, restauración, sanidad del alma, discipulado, someter la carne nuestra a la obediencia, porque nos cuesta ser obedientes. Hasta que llegamos a un punto donde le decimos, Señor, sí, envíame a mí, aquí estoy. Ya no le ponemos trabas al Señor, ya no le decimos, Señor, sí te voy a dar, cuando el Señor nos pide finanzas, por ejemplo, ya no le andamos regateando al Señor, sí te voy a dar $1. Si el Señor le dice, da todo lo que tienes, como la viuda, lo damos, pero ya no es porque me obligan, sino porque aprendí, entendí, llegué a amar al Señor y le dije, Señor, mi vida misma, si es necesario, yo la doy. No alcanzo a pagar todo lo que has hecho por mí. Entonces, mantenerse en la iglesia me mantiene en esa dimensión, pastor. Yo mismo, perdóname que hable de esto, yo mismo he llegado a la iglesia. Cuando yo llegué bajo su pastorado, yo le dije, pastor, yo quiero venir a la iglesia y sentarme aquí y oír la prédica, y por años he servido al Señor, pero ahorita quiero oír la palabra, quiero que Dios restaure mi corazón, que sane, vengo lastimado, vengo herido, y necesito que el Señor me restaure, y yo sé que aquí en la iglesia donde yo me congregue, el Espíritu Santo va a trabajar con mi vida. Lo bueno que tuve un pastor paciente, ¿verdad? Porque usted se da cuenta que uno empieza a llegar a la iglesia, y si uno a veces ha dejado de congregarse, qué cosa más espantosa, hermano, volver a la iglesia y empezar otra vez al primer amor, a servirle a Dios y decir. Entonces, todo creyente pasa por este tipo de procesos, hermano. Y entonces, yo mismo dije, yo no me quiero exponer a que la conciencia de los hermanos sea el Espíritu Santo. O sea, ¿a qué me refiero? A que no sea la fuerza del hermano que me esté obligando, que me esté forzando, sino que tener yo la convicción de que Dios está tratando con mi alma. Sí. Porque algunos hermanos se ponen en el papel del Espíritu Santo y lo quieren garrotear a uno cuando uno llega a la iglesia, hermano. Eso pasa. Pero también Dios usa a esas personas para pulir mi carácter, ¿verdad? Pero quiero que Dios trate conmigo. Entonces, yo voy a la iglesia y le digo con toda humildad, Padre, perdóname, he fallado, he pecado, he cometido tantos errores, y aquí estoy, y yo me tiro ahí y le digo, restáurame, sáname. Pastor, lo digo con sinceridad aquí delante de Dios, porque no me considero perfecto, y creo que muchos hermanos en la iglesia pasan por estas etapas de vida, y ahora yo los entiendo. Tal vez en algún tiempo no los logré entender, pero ahora los entiendo, de que
de que las familias a veces pasan altibajos y necesitamos que que los traigan al altar, que los lleven a las manos del Señor, ponerlos en las manos del Espíritu Santo para que los ministren, pero a veces los hermanos quieren hacer el trabajo del Espíritu Santo. Sí. Y en vez de sanarlos y restaurarlos, los terminan quebrando, los terminan expulsando a veces de las congregaciones. Entonces, estar en la iglesia y estar en el amor y en la unidad de la fe nos permite ser restaurados. Esa es la otra cosa. Dios usa a otros hermanos que sí tienen capacidad de amar a pesar de los errores, a pesar de las fallas, sabiendo que Dios tiene un proceso con cada uno diferente. Sí, yo en el proceso de la oración, y cuando unjo la puerta, todas las noches que unjo la puerta con aceite, sí. Cuando estoy rezando, yo lo oro y digo, Señor, todo aquel que atraviesa esta puerta y camine por este pasillo, llegue a tu altar, el que venga enfermo sea restaurado espiritualmente, el que venga cautivo sea liberado, el que venga con vicio de alcohol, de droga, sea sanado. Libre. El que sea apartado de ti sea reconciliado. Amén. Entonces empezamos a declarar las cosas que Dios hace cuando uno llega. No te dice, ¿sabes qué? Deja de hacer. Muchas personas me dicen, yo me gustaría ir a la iglesia, pero todavía fumo, todavía tomo. ¿Sabes qué? No te impida eso, ¿ve? Solo que no vaya a llegar marihuana, no vaya a llegar borracho. No va a ser desorden. Sí, exacto. Y Dios ahí te va a sanar. Ve la sinceridad, tu necesidad. Dios ve tu necesidad y cuando tú pasas, es algo tan maravilloso, sobrenatural como Dios obra. Lo hemos visto como Dios, estamos hablando que a veces empieza a ministrar el Espíritu Santo al inicio de la alabanza, medio de la alabanza, después de la alabanza, antes de que prediques, después que prediques, no sabemos cómo se va a mover, pero va a ministrar. Y cuando empieza a ministrar, empieza a caer el Espíritu Santo, y a nosotros ya no hacemos absolutamente nada. Ya no podemos hacer nada, es el Espíritu de Dios. El Santo empieza a hacer porque ve la necesidad de la persona. Por eso es el congregarse, porque ahí es donde el Señor dice, Él enviará su gloria. Y cuando ya lo recibes, ya uno empieza a ir a la iglesia con gozo, con alegría, ¿no? Como lo dice el Salmo 122:1, dice, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí. No, porque ahí es donde tú recibiste la sanidad, ahí es donde tú recibiste lo que tú necesitabas y que solamente Dios sabía. Nosotros no sabemos cómo llega la persona, no conocemos la vida de nadie, pero Dios sí lo sabe. Y al llegar a la iglesia y al pasar al altar, donde está el fuego del Espíritu Santo, donde empieza el Espíritu Santo a obrar, a trabajar de una manera tan preciosa como solamente Él lo sabe hacer, entonces vemos que empieza esa persona a recibir y empieza a ser administrada directamente. Y el pastor no puede hacer, como dice el pastor, y el pastor, ningún hermano puede hacer la obra del Espíritu Santo. Y lo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo lo hace a perfección. Entonces, cuando la persona empieza a dejar de congregarse, cuando tal vez piensa, no, pues yo ya estoy sano, yo ya no necesito ir a la iglesia, el enemigo en lo que empieza a escuchar dice, oh, qué bien, el domingo temprano, cuando empieza a ir a la iglesia, que tenías ganas de ir, te voy a mandar esto, o te voy a mandar esto, y ya, porque se empieza a hacer una costumbre, y cuando eso ya se empieza a hacer costumbre, ya cae callo espiritual, te haces insensible, te haces, empiezas a ignorar lo que hemos aprendido, empieza a bloquearte totalmente, empieza a minar tu vida espiritual y empieza a enfermarte espiritualmente. Sí. Y empieza cada situación y ya empezamos a echarle la culpa al Señor, empezamos a echarle la culpa a todas las cosas, cuando el verdadero culpable, el responsable de mi crecer espiritualmente soy yo. Sí. El que realmente soy el que necesito soy yo. Y una de las cosas, como un mensaje a la familia, cuando nuestros hijos no nos miran que nosotros nos congregamos, empieza a minar en ellos. Si así, ahí puchándonos, como dicen aquí, ¿no? Ahí los llevamos, como que ni, como no, ya estando ahí, Dios nos administra. Cuando no lo hacemos, empezamos a afectar de nuevo, no solamente a nosotros, sino también a la familia, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué pasan tantas situaciones? ¿Por qué empiezan a tener rebeldía a nuestros hijos? ¿Por qué vemos esas actitudes en el matrimonio? Porque es lo que el enemigo quiere.
destruir la familia, lo que quiere es separar la familia. Entonces, sabe que al atacar eso, empieza a meterse y empieza a hacer un desastre en toda la casa, en el hogar, empiezan los problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con los hermanos, en el trabajo. Entonces es un caos. Cuando estamos ahí con el Señor, nuestros hijos se someten a la palabra, nuestros hijos están recibiendo la palabra, nuestra esposa está recibiendo la palabra, y una familia unida, una familia, siempre digo, Casa de Oración, Camino y Puerta del Cielo, es una iglesia familiar, la familia restaurada, la familia fortalecida, y que vamos caminando como un cuerpo que somos de Cristo, donde todos somos alimentados por su palabra. Entonces, es gozo, ¿no? Me alegré cuando llegué a la casa y digo, oh, vamos a la iglesia, vamos. Y ya cuando los muchachos, vamos, papá, vamos, todos juntos, tomados de la mano, vamos a la iglesia y nos administramos. Y Dios nos administra conforme a tu necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nuestra vida espiritual necesita. Entonces Él empieza a administrarnos. Cuando eso sucede, cuando nosotros realmente empezamos a palpar los beneficios, ¿no? Porque el no congregarnos hay consecuencias y el congregarnos hay beneficios. Sí. Entonces en los beneficios de nosotros nos tomamos, y en los beneficios es donde, ¿qué es un beneficio? Algo bien para mí, ¿no? Entonces yo empiezo a palpar, empiezo a disfrutar, a deleitarme en la presencia de Dios, que es única en la congregación. No hay otro lugar. No lo puedo decir, no, pues aquí en mi casa, ¿qué lo voy a hacer? No. No podemos nosotros suplir la asistencia a la iglesia, congregarme a la iglesia, con que yo tenga mi devocional en mi casa, o leer la Biblia en mi casa, o alabar a Dios en mi casa. No. Ahí, donde Dios derrama bendición. Dice que el apóstol Pablo decía que no debemos ignorar las artimañas del diablo, ¿verdad? Como león rugiente anda buscando quien devorar. Una de las cosas que yo me fijaba cuando empezaba a congregarme era de que a la hora que iba para el culto llegaban las visitas. Visitas que nunca me visitaban, hermano, pero ya iba para la iglesia y ahí venía el compadre y la comadre, ¿verdad? Tengo que estar a las 10 en la iglesia y a las 9:15 que van llegando los compadres y la comadre. Eso era antes, ¿verdad? Porque hasta que llegó a un punto que entendí que había alguien que estaba interesado en que yo no me congregara, ¿verdad? Y ese es el diablo. Pero Dios me dio a mí la autoridad y el albedrío como para tomar la decisión. No le puedo echar la culpa al diablo de que yo no voy a la iglesia porque es mi decisión no ir. Claro. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, no, caí en la tentación, atrapa al diablo. Y ¿cómo que el diablo tiene más poder para vencerte si Dios ya te dio la autoridad y la libertad para que camines con esa libertad y con esa autoridad y te puedas congregar sin poner excusas, sin echarle la culpa a otros, ¿verdad? De que, ¿por qué no voy a ir porque se ponchó la llanta del carro? A mí me han pasado todas esas cosas, me paró la patrulla, se agarraron los niños los dedos con la puerta del carro, ¿qué tantas cosas no me pasaron, hermano? Todo, y no me pasaba entre semana cuando iba al trabajo, me pasaba cuando iba para la iglesia. Y hasta que aprendí que la decisión de caminar en esa libertad y congregarme, y la disciplina de congregarme ya está en mi corazón, es decisión mía hacerlo. No le puedo echar la culpa que el pastor predicó ese tema. Yo creo que mi mujer le vino a chismear, por eso el pastor predicó de esto y me estaba tirando a mí desde el altar, desde el púlpito. Lo que estaba predicando me lo dedicó a mí, solo le faltó ponerle mi nombre a la predicación, ¿verdad? Y hay gente que dice eso, ¿verdad? Y no se dan cuenta que en realidad es Dios tratando con el corazón nuestro. ¿Sí? Que a veces llegamos y somos confrontados con la palabra a nuestra condición de pecado. Porque para que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, el Espíritu Santo tiene que hablar a nuestra vida y tiene que redarguirnos. Y cuando nos congregamos también somos expuestos a que Dios nos hable en nuestra vida. Y dice que son como clavos, ¿verdad? Las palabras del Señor en boca del predicador, esos son como dardos ahí. Y hay gente que dice, oh, a mí me lastimó lo que dijo el pastor, yo por eso ya no me voy a congregar. No se deje vencer. Esos dardos, el pensamiento que el diablo pone, pero no. Yo digo, gracias Dios mío, porque, ay, me dolió esto,
pero Dios está hablando a mi vida. Un día el pastor invitado de allá de Guadalajara predicó contra los pastores y los ministros. ¿Se acuerda aquella prédica que dio? Sí, sí. Salimos todos despelucados de ahí, hermano. Y yo dije, Dios mío, qué bueno estuvo eso, ¿verdad? Porque a veces hasta los que enseñan la palabra necesitamos ser ministrados. Claro. ¿Ve? Sí, cuando nosotros estamos en el proceso, porque todos estamos en el proceso y como todos los días aprendemos algo nuevo para el crecimiento. Hebreos dice en el capítulo 10, versículo, dice, no dejaron de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos tanto más que cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? No dejaron como muchos, no dice pocos, muchos tienen por costumbre, ya se les hizo costumbre, sí. ya está sino exhortarnos. Y a lo que decía, que algunos hermanos quieren tomar el lugar del Espíritu Santo y han malinterpretado qué quiere decir exhortar. Exhortar no es agarrarte a regañarte y pegarte y decirte, ¿sabes qué? Esto y es no. Exhortarte, si dice la palabra de exhortarnos en amor, ¿no? En la amonestación, en el amor. Ver oye, hermano, está cerca, mira, puede pasar esto si sigues siguiendo esta relación, mira, no hagas esto, mira, yo vamos a orar para esto. Eso es exhortar en el amor, ¿no? Una forma de prevención, en el amor, decir las cosas que tal vez el hermano no está viendo, porque ya está la serpiente lo está, ¿cómo se llama? Lo está gatusando, ya lo está seduciendo. Sí. Entonces, pero alguien más lo está viendo. Entonces, somos guardianes de los hermanos para exhortarnos y ¿sabe qué? Cuidado, están aprendiendo las alarmas como a Sansón, ¿no? Sí. 3 veces el Señor le avisó, le dijo, esa mujer te va a llevar a la ruina, y no hizo caso. No hizo caso, sabiendo que Dios le había mostrado, ¿no? Que realmente era, ¿no? Dios lo muestra, pero a veces empieza... Sansón le gustaban las filisteas, sí, ¿verdad? Entonces, y fue la advertencia, ¿no? Que el Señor le dijo, no, cuidado. Sí. Y uno de los beneficios, pastor, que tiene en el Salmo 92, Ajá. 12 adelante, dice que el justo florecerá como las palmeras, crecerá como el cedro del Líbano, plantados, ¿en dónde? Dice. Junto a la corriente de las aguas. Sí, y el otro dice, en la casa de Jehová. Ajá. ¿Verdad? Ajá. En los atrios de nuestro Dios florecerá. Ajá. Aún en la vejez fructificará. Y estará vigoroso y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Dice que plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificará, ¿no? Así que es en la casa, en el altar del Señor, donde nosotros somos plantados, ¿no? Somos alimentados por Él. Sí. Y que siempre habrá ese fruto que Dios requiere en nosotros. Siempre el Señor nos va a estar llevando de la mano, pero yo no puedo decir yo estoy plantado en los atrios del Señor o yo estoy tomando del Señor cuando no me congrego, ¿no? Sí. Por eso son los beneficios de congregarnos, la palabra lo declara y el Señor nos los Pastor, una pregunta, perdone que lo interrumpa. ¿Usted se da cuenta que cuando alguien deja de congregarse no se ve como el salmista dice que será como árbol plantado en los atrios de la casa de Jehová? Sí. Que estará verde, con frutos y todo, pero cuando alguien deja de congregarse, usted se da cuenta que rápido se apaga el creyente. Exactamente. Deja de verse así como fructífero, ¿verdad? Como se le va el rostro, la sonrisa del rostro, se empieza a ver amargado, le dice usted algo y ya lo hace de mala gana, y usted se empieza a dar cuenta que la vida de la persona se está apagando. En su relación con Dios ya no hay gozo en servirle al Señor. Entonces, rápidamente, pues los ministros rápidamente identifican este síntoma. Pero también en el hebreo que acaba de leer, ¿verdad? De 10:25 me parece que es, sí. Dice que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, debemos exhortarnos, dice, al amor,
no perdiendo de vista que la venida del Señor está pronto, ¿verdad? Pero Vas viendo cuando el día se acerca. sí, el día del día del Señor está hasta la puerta. Pero voy a retomar la palabra exhortación porque la mayoría de personas en la iglesia, en las diferentes iglesias, cuando le dice, vaya y exhorte al hermano, le van a dar una despelucada al hermano porque han entendido mal la palabra. Exacto. La palabra exhortación en realidad significa dele ánimos, anímelo, ayúdelo. La palabra exhortación tiene esa aplicación, dar ánimo al creyente que tiene su estima o su ánimo bajo, ayudarlo, reanimarlo. Pero en vez de eso, la mayoría de las personas que yo he conocido, exhorte al hermano, va y lo regaña, hermano, se lo va a llevar el diablo, se va a ir al infierno. Por eso, a veces hermanitos que van y oran por los enfermos, arrepiéntase de su pecado, ¿verdad? Para que Dios los sane. Hermano, imagínese que oraciones, sí, esas oraciones no restauran, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el hecho es de que con buena intención o con mala intención a veces llegan algunas personas, sí reciben esa oración, el estado de ánimo de la persona, otros no lo reciben, pero siempre tenemos que estar animando a las personas a congregarse, porque se están capacitando para la entrada al reino y se están capacitando para ser discípulos, para poder ir a discipular a otros, para crecer en el amor, en la unidad, en la fe y en la formación de Jesucristo en la vida nuestra, estar fortalecidos, porque cuando llegan las pruebas, nuestra fe y confianza en Dios debe estar fuerte, porque igual pasa que no te congregas, te van a llegar las pruebas y no vas a estar como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. No vas a ser como la palmera que tiene la raíz bien profunda, que cuando azota el viento se dobla, pero no es arrancada de su raíz, porque su raíz está profunda en el Señor. Se dobla, pero no se quiebra. Se dobla, pero no se quiebra. Entonces, por eso dice que será como el árbol plantado en los atrios de la casa de Jehová. Allí va a estar seguro. En el Salmo 91, habitará la sombra del Altísimo y morará bajo la sombra del Omnipotente. Se dará cuenta con sus ojos, hermano, que van a caer 1000 a su izquierda, 10.000 a su derecha, pero a él no llegará, porque ha puesto a Dios como su escudo, como su fortaleza, ¿verdad? Y Dios no se cansa, no se fatiga, no se duerme como nosotros. Él hará que nuestra vida, nuestra alma esté seguro sobre la roca. Así es. ¿Verdad, pastor? Sí, y realmente es lo que el enemigo desea, ¿no? El enemigo desea que el momento que él viene con el golpe, te agarre débil, ¿no? Todos vamos a ser golpeados, pero si nos agarran firmes, no vamos a sentir el golpe. Pero si él te agarra, hermanos, estarte congregando, estarte frío, estarte sin esas raíces que entramos solamente en los atrios santos y congregándonos, te va a dar un golpe fuerte, el enemigo te va a tumbar y va a ser muy doloroso. Muchos de los que no se han congregado, de los que han dejado de estar buscando el rostro de Dios en el altar, no se han levantado todavía. Ahí el enemigo hace lo que quiere. Si tú te has dejado de congregar, hermano, regresa a la casa del Señor. Tal vez cuando estamos predicando, pastor, a veces fue lastimado por algún pastor, algún hermano, pero el Señor no tiene la culpa de eso. El Señor es fiel, es verdadero. El Señor nunca nos ha fallado, nunca nos fallará. Él está ahí con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre va a ser fiel. Aunque nosotros seamos malos, Él siempre va a ser bueno. Su misericordia es para siempre. Y no está para juzgarnos, Él está para levantarnos. Estamos en la dispensación de la gracia, donde el Señor nos recibe con los brazos abiertos. En esta noche, regresa a congregarte, si has dejado de hacerlo. Vuélvete a plantar en los atrios del Señor, donde Él va a derramar de su amor, te va a fortalecer y vas a retomar ese deseo de volver a tu primer amor, enamorarte otra vez del Señor. Nada te debe apartar de los caminos del Señor. Llegarán pruebas, tribulaciones, pero si estamos firmes en la casa del Señor, congregándonos, teniendo comunión con los hermanos, armonía y la paz que el Señor nos puede dar estando juntos, vamos a tener una vida mucho mejor que estar apartado. Así que vamos a orar en esta noche para que el Señor conforte tu corazón y que esta palabra
encuentre un lugar ahí, sea sembrada semilla en una tierra fértil, y que quite todo lo que haya en tu corazón y pueda florecer el fruto del Espíritu, y que empieces a buscar esa comunión de los santos y buscar la compañía, principalmente la del Señor en el altar. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta noche. Sí, Señor. Por tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por aquella persona que haya visto este programa, Señor, que tal vez no se esté congregando o se ha dejado de congregar, se ha sido lastimada. Yo te pido, Señor, que pongas tu bálsamo, Señor, de sanidad en ese corazón, Señor, arranque toda raíz de amargura, Padre, que encontremos, Señor, el perdón y el perdonar, Señor, esa solución, Señor, a tanta amargura, Padre. Yo te doy gracias, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra, Señor, a través de la televisión, bendito Dios, impacte el espíritu de aquella persona que no se siente con fuerzas, que está desanimada, y que tú seas glorificado en su vida, Padre. Necesitamos congregarnos, bendito Dios, ir a poner los ojos en ti, Señor, no en el pastor ni en los hermanos, Padre Santo, sino en ti. Que nuestra mirada siempre sea hacia ti, Padre, no desviarnos de ella, Padre Santo, Dios poderoso. Llegarán problemas, situaciones, pero hemos confiado que tú nos librarás de todas ellas, Padre Santo, Dios poderoso. Te doy gracias, honra y gloria en esta noche, Señor, porque tú has estado con nosotros, estarás con nosotros, Señor, y siempre, Padre Santo, tu hermosa presencia, bendito Dios, nos llevará y nos levantará, Señor, bendito Dios, de toda situación. Te damos la gloria y la honra como testigo al Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que pasen buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana, que la paz del Señor descanse en sus corazones. Amén. Amén.